Si eres trabajador, es importante que conozcas este artículo, artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se refiere a todos aquellos ingresos que tengas por los que no se debe pagar impuesto sobre la renta. Me refiero a ese aguinaldo en donde si no rebasa 30 veces el valor de la UMA, que aquí en su pantalla verán los montos, que es importante para este año 2020 tomen en cuenta. Ejemplo, el aguinaldo hasta 2,606 pesos con 40 centavos no pagará impuesto. Si rebasa el excedente es lo único que pagaría impuesto sobre la renta. Entonces, cuando llegue ese momento del pago del aguinaldo, chequen que si su aguinaldo es inferior a esta cantidad, no se debe pagar impuesto. Si eres trabajador con salario mínimo y te pagan horas extras calculadas sobre salario mínimo, prima vacacional, todo basado sobre el salario mínimo, que es de 123.22 para este ejercicio 2020, tampoco se pagará impuesto sobre la renta sobre todos esos ingresos derivados del salario mínimo o como consecuencia del salario mínimo. Y así tenemos diferentes tipos de ingresos, como lo es la prima vacacional, en la cual hasta 15 veces el valor de la UMA no se pagará impuesto sobre la renta. Cuando digo de hasta, es hasta ese monto. Cuando exceda de ese monto, sobre la diferencia se retendrá un impuesto sobre la renta. Entonces, este artículo simplemente se refiere a esa parte en la que se les está perdonando un impuesto sobre la renta. Entonces, tómenlo en cuenta porque no son poquitas las prestaciones que se les perdona, son varias, entre ellos la prima dominical, también es hasta una vez el salario mínimo, en este caso la UMA, y esto se da para aquellas personas que laboran en domingo cuando tienen esa cantidad adicional, ese 25% sobre su salario. Ejemplo, si el trabajador gana 300 pesos diarios por haber laborado también en domingo, ya sea de un restaurante, de algún club, de algún hospital, etcétera, por haber laborado en domingo se le tiene que pagar un 25%. El 25% de 300 pesos son 75 pesos. Esos 75 pesos están por abajo del valor de la UMA, que es de 86.88 para este ejercicio 2020. Esa prima dominical no pagará impuestos sobre la renta. Vean qué interesante entonces es hacer matemáticamente números de qué es lo que voy a recibir y hasta qué montos no se va a pagar impuesto sobre la renta. Bueno, pues así tenemos diferentes remuneraciones, entre ellas también destacan esas subsidios por incapacidad que da el IMSS o esa ayuda que el patrón puede también llegar a dar como una prestación de esos primeros 3 días que no me paga el instituto y que me los paga la empresa. Están exentos en su totalidad al 100%. Todo lo que se recibe de subsidio por incapacidad, venga del Seguro Social o venga del patrón, estará exento al 100%. Obvio, porque no se está dando esa prestación por la relación laboral. Todo lo contrario, porque el trabajador está imposibilitado a trabajar. Entonces recuerden, los recursos o los ingresos recibidos por incapacidades no se pagará impuesto en su totalidad. El tiempo extraordinario, si ustedes llegan a laborar tiempo extraordinario, el 50% de una parte del tiempo extraordinario va a estar exento, o sea, no se pagará impuesto a la renta. Todo lo que es las horas triples que le llamamos, esas sí están grabadas. Y asimismo tenemos otro tipo de prestaciones como son el fondo de ahorro, ayuda para despensa, ayuda para transporte, etcétera. Esas prestaciones que de manera unilateral otorga el patrón también pueden quedar exentas en su totalidad. Ejemplo, si yo soy un trabajador que tiene un ingreso de 10,000 pesos mensuales, pues en un año, obvio que recibiría, si es mi salario fijo, 120,000 pesos al año, más 5,000 pesos de aguinaldo, 125,000, póngale que lleguemos a 130,000 pesos ya con la prima vacacional, etcétera. 130,000, si a mí mi patrón me diera prestaciones equivalentes a 60, 80,000 o hasta 100,000 pesos, esas prestaciones de previsión social estarían exentas del impuesto a la renta, es decir, no se les retendría impuesto a la renta. Entonces, pónganse abusados porque todo ese tipo de remuneraciones, si se cumple con los requisitos que marca la ley del impuesto a la renta,
en sus diferentes artículos, no se pagará impuesto o no se les retendrá impuesto sobre la renta. Y asimismo tenemos pues otros tipos de ingresos, como son cuando reciban el fondo de ahorro. Si ustedes reciben el fondo de ahorro, esas aportaciones que hace el patrón y que hace el trabajador, pues en su momento cuando ya las tienen que retirar, es para incentivar el ahorro, no se retiene impuesto sobre la renta porque es de su propio dinero. Los intereses que generan esas inversiones por haber depositado el fondo de ahorro en una institución bancaria, tampoco se les retiene impuesto sobre la renta. Y tenemos por otra parte lo que es el reparto de utilidades. El reparto de utilidades también, cuando se pague en mayo o en junio, no se pagará impuesto sobre la renta si es que no rebasa 15 veces el valor de la UMA. Ustedes en pantalla tienen los importes para que los vayan actualizando de una u otra manera cada año, y si no, bueno, pues aquí a través de estos medios les informamos cuáles son los montos por los que no se pagará impuesto sobre la renta. Y asimismo tenemos otros tipos de ingresos. Los que más sobresalen son esas liquidaciones. Liquidaciones de 3 meses de salario, 20 días por año, 12 días por año, que son realmente indemnizaciones jurídicamente. No se pagará impuesto sobre la renta por el equivalente hasta 90 veces el salario mínimo, en este caso 90 veces el valor de la UMA, por cada año de servicios que ustedes hayan laborado en su empresa. Entonces eso es bien importante para cuando ustedes desafortunadamente pierdan su empleo, que sí no les retengan impuesto sobre la renta sobre lo que les van a dar de liquidación o de indemnización. Hay que tomar en cuenta este artículo 93 en esa fracción que regula que no se pagará el impuesto hasta 90 veces el valor de la UMA. Entonces, como se darán cuenta, sí son diferentes las remuneraciones por las cuales no se debe pagar impuesto a la renta. Es cuestión nada más que chequen ese artículo 93 y lo cuantifiquen. Bien, mi nombre es el contador Telésforo Ávila. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Cualquier duda o comentario les invitamos a que nos escriban. No olviden suscribirse a nuestro canal. Que tengan excelente día.